La temperatura de referencia. Hemos dicho que la temperatura es representativa de las temperaturas predominantes en una región. Por eso decimos que es el promedio mensual de las temperaturas máximas diarias del mes más caluroso del año. Pero también necesitamos la temperatura de la atmósfera tipo o temperatura estándar. ¿Cómo calculamos la temperatura estándar? No es nada más, hemos dicho que esta temperatura corresponde a una atmósfera hipotética que se ha establecido con fines de calificar el desempeño de las turbinas de los aviones, pero que por definición tiene una temperatura, temperatura estándar igual a 15 grados centígrados. Pero esto es al nivel del mar, o sea, es con una altura sobre el nivel del mar igual a cero, o sea, al nivel del mar. Pero no vamos a hacer cálculos al nivel del mar, sino vamos a hacer a cualquier otra altura en nuestro país, que todos los sitios están arriba de 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces nuestra temperatura estándar ha de ser igual a la temperatura de la atmósfera tipo, porque hemos dicho además que a partir del nivel del mar hay una temperatura decreciente, hay una disminución permanente de la temperatura de manera lineal con un gradiente térmico que tiene un valor igual a 0.0065. Entonces, aplicando este gradiente, podemos sacar la temperatura estándar al nivel donde se encuentra nuestro aeropuerto. Entonces, este ha de ser menos la altura sobre el nivel del mar multiplicado por el gradiente térmico. Ponemos menos porque este gradiente tiene signo negativo. Por ejemplo, ¿qué pasaría para Trinidad? Sería 15, en redondos está a 250 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto da eso? Digamos 13.4 grados centígrados sería la temperatura estándar para Trinidad. Luego nos interesa tener la diferencia entre la temperatura de referencia y la temperatura estándar. Lógicamente para ese sitio. También como ejemplo, Trinidad va a tener una temperatura de referencia más o menos 28, 29 grados centígrados, digamos 29, menos 13,4. ¿Cuánto sería esa diferencia? Sería 14,6. En general es más conveniente trabajar con números enteros. Entonces esa información la procesamos de esta manera. Y vamos a necesitar de datos también porque igual que en el otro método de la FA, se corrige por diferencia de nivel del eje de pista. Entonces vamos a necesitar como dato diferencia de nivel del eje de pista. Y con esos datos podemos utilizar
los ábacos que nos da el manual de planificación, que más se conoce como APM. Si ustedes se fijan, voy a ir al texto de descripción. Vamos a hacer ya de a poco el 737, 100 en realidad ya ha desaparecido, el 200 existe muy poco, el 300 también está en ese proceso de salir de operaciones. Entonces vamos a hacer para el 737-500. Entonces buscamos el 737-500 que ustedes tienen que tener ya, además de en el texto, la impresión original del APM del fabricante. Entonces aquí nos da datos. Estos datos tenemos que copiar. Entonces nosotros necesitamos el peso máximo de despegue y el peso máximo de diseño de aterrizaje, peso máximo de diseño de despegue y de aterrizaje. Digamos, por aquí tenemos dos opciones de turbina, el CFM 56-381 con una capacidad de 18.500 libras o de 20.000 libras. Digamos de 18.500 libras. El peso máximo de diseño sería, además para cada uno tenemos tres opciones, ¿no? Vamos a utilizar la opción del medio. Sería 124.500 en libras y 56.473 en kilos. Y el peso máximo de diseño de aterrizaje sería 110.000 en libras y 49.896 en kilogramos para el aterrizaje. Entrando a los ábacos, ¿quién nos ofrece? En general nos van a ofrecer al menos dos ábacos. Un ábaco que aquí en la parte superior dice Standard Die, o sea, quiere decir para las condiciones de atmósfera tipo estándar, o sea, para la temperatura estándar del sitio donde estamos haciendo el diseño. Entonces, para nuestro caso, por ejemplo, para el ejemplo de Trinidad, sería 13.4, la temperatura estándar. Y la otra opción que tenemos va a ser siempre más 15 grados o más 17 grados. Entonces tenemos un segundo abaco que nos dice que es para una temperatura estándar de ellos, o sea, la temperatura estándar más 15 grados centígrados. Si estamos trabajando en Fahrenheit, sería más 27 grados Fahrenheit. Y si tenemos en este caso solamente esos dos ábacos. Utilizando valores de estos dos ábacos, podemos obtener la longitud de pista para las condiciones que tengamos para el trabajo que estamos realizando. Una cosa importante es que siempre empiecen haciendo el análisis con el segundo ábaco, o sea, con la temperatura estándar más 15 grados centígrados, porque dependiendo de la altura en que se encuentre sobre el nivel del mar, va a haber restricción de peso. Va a haber más restricción de peso con la temperatura estándar más 15 grados centígrados. Entonces no podemos hacer con dos pesos diferentes. El peso que tengamos para estándar de I más 15 grados centígrados, vamos a utilizar también en el primer abaco. Si tienen preguntas.
Entonces esto vamos a completar. Vamos a utilizar como ejemplo esto que hemos empezado a hacer. Entonces nuestra altura sobre el nivel del mar, que es sin edad, ha de ser 250 metros. La temperatura de referencia 29 grados centígrados. El dato que falta es la diferencia de nivel del eje de pista. Nos dicen que es 1350 metros. Tenemos que tener información del avión porque hemos dicho que este diseño de longitud se hace para un avión específico. Nos dice que es un Boeing 737-500, pero además tenemos que poner la turbina porque los aviones pueden estar equipados con otros tipos de turbina. Estamos utilizando el de CFM 563B1. Tres B1. Entonces lo que primero hacemos es sacar la temperatura estándar para el sitio donde está el aeropuerto. Eso ha de ser 15 menos 250 por el gradiente térmico y eso nos da 13.4 grados centígrados. Eso lo vamos a redondear solo a 13, porque la precisión tampoco no va a mejorar con los decimales. Entonces la diferencia ha de ser 14. Perdón, 16, ¿no? 16, es cierto. 16 grados centígrados. Esto ya tenemos de dato. Ya de la información del fabricante sacamos peso máximo de
despegue y peso máximo de aterrizaje. Vamos a la información del fabricante. Eso está en la primera parte, creo. Entonces vamos a la primera tabla. CFM 563B1 para 20.000 libras. Hemos dicho vamos a elegir la opción del medio. Tiene tres opciones en cuanto a peso. Entonces ha de ser 130.000 o 58.968. Esto está en libras. Podemos utilizar también en kilos. Y la de aterrizaje es 114.000. También en libras. Pues con esa información buscamos el ábaco. Hemos visto que tenemos dos ábacos, uno para temperatura estándar, que para nuestro caso sería 13 grados centígrados. Y la otra sería temperatura estándar más 15. Lo primero vamos a hacer sería para temperatura estándar, que es 13 grados centígrados. En segundo lugar, para la temperatura estándar más 15 grados. Sería igual a 28 grados centígrados. Inge, Sí, adelante. el modelo que estamos utilizando de avión es el 737-500, ¿verdad? No el Sí, 737-300. Y perdón, 500. sí, y 500, 500. y el peso máximo de despegue no es 110.000, o perdón, de aterrizaje no es 114.000, es 110.000. La tabla Revelemos. la tabla Para que hemos 500, ¿no? utilizado para el 500 es 110.000.
Creo que es esto, vamos a verificar. Sería, ¿no? Sí, ese es. Sería despegue 124.500, ¿no? Y 110.000. Sí, Hemos dicho primero vamos a hacer temperatura estándar más 15 grados, que sería esto, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar con el peso, que sería el peso máximo de despegue. Nos tenemos 124.000, que está cerca a 125.000. Y aquí en altura sobre el nivel del mar tenemos al nivel del mar cero y tenemos a 609.5. Entonces, ¿qué nos da 600 al nivel del mar? Tendríamos en pies 8.500, ¿no? Y eso anotamos. Tenemos para el nivel del mar, que sería cero, necesitamos para 250. Se puede mezclar unidades, ¿no? Pero en cada columna. Sería 250 y 609.5. Para cero, ¿cuánto nos da? 100, ¿cuánto le calcula? 6.800 más o menos, ¿no? 6.800, pero en pies. Para 609.5 sería ¿cuánto? Unos 7.200. ¿Cuánto saldría interpolando? Inge sería 6.964.1. Siempre en redondos, ¿no? 6.964. Está bien. Aquí hay una regla, una condición que hay que recordar. Los valores que tenemos
que obtenemos de los ábacos tienen validez de más o menos 3 grados centígrados. O sea, lo que estamos sacando nosotros para 28 grados tiene validez más menos 3. O sea, tiene validez desde 25 hasta 31. Entonces, gracias a esto, nosotros ya no necesitamos interpolar con el primer ábaco, porque hemos sacado para 28, haciendo la suma de 15 grados. Como el 28 va a tener validez desde 25 hasta 31, directamente nuestra longitud de despegue sería igual a 6.964 pies. Después al final vamos a convertir. Luego necesitamos sacar la longitud de aterrizaje. Buscamos el ábaco para longitud de aterrizaje. Tenemos el 737-500 para otra turbina. Y aquí tenemos, notoriamente son diferentes los ábacos para aterrizaje. Van a tener líneas en 2 colores, en rojo y azul. Y unas líneas van a ser punteadas y las otras van a ser líneas llenas. Entonces aquí nos dan 2 condiciones a través de esta diferencia de las líneas. Tenemos para pista seca, en este caso para pista seca son las líneas llenas. Para pista mojada son las líneas segmentadas. Pero no siempre es así, a veces es al revés. En unos ábacos van a ser las líneas llenas para pista mojada y las punteadas para lista seca. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Entonces, las líneas que están están más arriba del eje X, siempre van a ser para pista mojada, porque la pista mojada nos va a dar más longitud de aterrizaje, porque los sistemas de frenado pierden su eficiencia por la humedad. Entonces, no importa si sea segmentada o llena, las que están más arriba son para pista húmeda. En este caso son las líneas rojas segmentadas. Entonces aquí vamos a entrar directamente con el peso. Nosotros aquí tenemos 110. Esta línea límite nos dice que lo máximo con que pueden aterrizar estos aviones es con 110.000 libras. Entonces directamente utilizamos eso. Entonces vamos a tener para el nivel del mar y vamos a tener para 1.219 metros sobre el nivel del mar, pero considerando las líneas segmentadas de pista mojada. Entonces aquí tenemos 0, 250, 1.219. ¿Cuánto nos va a dar para el nivel del mar? Sería esta primera línea segmentada, que sería más o menos 5.100 pies, ¿no? Nosotros podemos trabajar indistintamente con el peso en kilos o con
libras. Aquí más fácil es en libras. En general siempre va a ser más preciso hacer con libras. Entonces nos estaría dando 5.100 pies. Para 1219, 5.600 más o menos, ¿no? Tenemos 5.000, 6.000, este sería 5.500. Entonces podemos decir que es 5.600. Interpolando, ¿cuánto va a ser? Sería 5.203, Inge. 5.203. Si se fijan, la longitud de aterrizaje ya no depende de la temperatura, porque los aviones están viniendo del espacio aéreo hacia la Tierra, ¿no? Por eso es que la temperatura no tiene influencia. Entonces la respuesta sería la longitud de aterrizaje. Si quieren podemos poner en metros. ¿Cuánto es 1.203 por 0.3048? $1.586. 1.586 metros. Y para sacar la longitud de la pista, tenemos que considerar la corrección por diferencia de nivel del eje de pista. La longitud de pista siempre ha de ser la longitud de despegue. ¿Cuánto es 6.964 por 0.3048? $2.123. 2.123 más ¿cuánto? ¿Cuánto era la diferencia de nivel del eje de pista? 13.5, hemos dicho, tenemos que multiplicar la diferencia por 10. Sería más 135. ¿Cuánto sería eso? 2.258. 2.258. Pero además hemos dicho que siempre tiene que ser un múltiplo de 10. Por lo tanto, la longitud de pista ha de ser 2.260 metros. Si tienen preguntas, ¿qué pasaría si hacemos este mismo ejercicio, pero para la altura de Tarija, que está a 1.800 metros? Entonces nuestro avión va a seguir siendo
el 737-500, con las mismas turbinas. CFM no sé cuánto. (56.3B1). Aquí la altura sobre el nivel del mar es 1.800 metros. La temperatura de referencia igual a 26 grados centígrados. Diferencia de nivel del eje de pista. (18 metros). ¿Cuánto ha de ser la temperatura estándar? Ha de ser igual a 15 menos 1.800 por 0,0065. ¿Cuánto da eso? $3.3. Lo vamos a redondear a 3. Los abacos no nos permiten una precisión a ese nivel. Sería apenas 3 grados centígrados. Por ahí vamos a necesitar la diferencia de temperaturas. Sería 26 menos 3, que sería igual a 23 grados centígrados. Ahora vamos ¿sí? Vamos a empezar con el segundo. Vamos a tener una temperatura estándar más 15 grados centígrados. En este caso particular, a veces más 17. Entonces sería solamente 18 grados centígrados. Pero anotaremos también nuestros pesos. Era 124.000 libras, ¿no? Si es el mismo avión, ha de ser el mismo. Y el peso de aterrizaje, 110.000 libras. Este es el CFM 563B1 para 20.000. Tenemos para temperatura estándar y para temperatura estándar más 15, que en este caso sería 18. Entonces vamos a sacar para esta temperatura.
tenemos 124.000. Entonces aquí vamos a estar entre 1.219 y 1.829. Solo vamos a hacer como práctica, porque como no es poca la diferencia, podríamos hacer directamente con 1.829, pero haremos nomás haciendo la interpolación. Hacemos longitud despegue. $1.219, 1.800, ¿el otro cuánto era? A ver, 1.829. Estamos haciendo para una temperatura igual a 18, ¿no? ¿Cuánto nos da para 124.000? 7.000, ¿cuánto? 7.200. $7.200. Para 1.829 serían 9.900. ¿Está bien? Interpolando, ¿cuánto da? Eh, 9.772. 9.772. Luego vamos a hacer para una temperatura igual a la estándar. En nuestro caso, la temperatura estándar es igual a 3 grados centígrados. Entonces vamos al otro abaco. Entonces igual vamos a tener 1.219, 1.800 y 1.829. Entonces este es para temperatura estándar. Este que dice estándar de ahí, ¿no? Entonces para 124.000 tendríamos 6.900. Y para 1.829 sería más o menos 9.200. ¿Cuánto nos da interpolando?
9091. 9091, todo está en pies, ¿no? Ahora tenemos que interpolar o extrapolar para nuestra temperatura de referencia. Tenemos para 18 grados, no sería primero para 3, ¿no? Aquí ponemos temperatura y ponemos longitud. Para 3 grados centígrados ha sido 9091. Para 18 ha sido 9772. Pero nosotros necesitamos para la temperatura de referencia, que sería 26. Entonces aquí tenemos que extrapolar. ¿Cuánto sale? Diez mil ciento treinta y cinco. 10.135 pies. La longitud de aterrizaje. Creo que hace rato no cuidamos buscar el menor ángulo de flap. En el caso de aterrizaje tiene ángulo de flap. Ahora sí lo vamos a hacer. $737,500 nos da para todos los $737,500. Pero aquí nos dice flap 30, el menor ángulo, flap 15. Generalmente nos ofrecen dos ángulos. Entonces vamos a hacer con el de 15, con el menor ángulo. Nuestro peso de aterrizaje era 110,000, que también está en el tope. Entonces, para 1219 ha de ser 6,000, prácticamente 6,500, ¿no? Para 1829, pero aquí directamente tenemos 2,438, ¿no? No tenemos un intermedio. Entonces, para 2,438 sería 7,200, ¿no? 7,200, 2,438. ¿Cuánto era? 7,400, ¿no?
7.200. 7.200. ¿Cuánto sale interpolando? $6.834. 6.834. Y escribimos la respuesta. ¿Cuánto sería ese valor en metros? Dos, 6.834. $2.083 metros. 2.083 metros. La longitud de pista, longitud de despegue. ¿Cuánto es la longitud de despegue en metros? Sería 9.772 por 0,3048. Inge, Sí, ¿no sería más bien para 10.135? sí, tienes razón. Aquí hemos extrapolado, ¿no? Es para 10.135. Sale 3.089. 3.089. Más la corrección por diferencia de nivel, nos han dicho 18 metros. O sea, de ser más 18 por 10, más 180. ¿Cuánto nos da eso? 3.269. 3.000. Por lo tanto, la longitud de pista siempre ha de ser un múltiplo de 10. Sería 3.270 metros. Entonces serían las respuestas. Aterrizaje 2.083 y despegue 3.270. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro. Entonces la otra semana vamos a hacer ejercicio también el miércoles de longitud de pista. Mañana tienen que tener su texto con sus tablas para hacer ejercicios con el método de la FAA. Si tienen preguntas, que no Ingeniero, quieran. disculpe. Sí, adelante. Tengo una pregunta, pero es más para la materia de carreteras, sobre el trabajo que tenemos que presentar mañana.